Bueno, vamos a terminar de... Si se hacen las 7, por favor, y se me va la perola, díganmelo porque tengo que abrir un examen a otra gente que está en el aula de arriba. Pero como estoy aquí abajo, pues no puedo estar arriba, no tengo el poder de la bilocación por ahora. ¿Eh? No tener el poder de la bilocación, poder estar en 2 sitios al mismo tiempo. Bueno, las mujeres sí que tienen un poder que no tenemos los hombres, que es poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Ah, bueno, eso dice. Sí, eso dice. Oye. A ver, esta... A veces no saltan bien. A ver, ¿cómo era esto para arrancarlo? No, pero no es por la conexión, es porque esta versión de Google es pesadísima. Y ellos lo utilizaron este año. No, el año pasado tenían la versión 1.9 ya, ahora han pasado más pesada. Consume más recursos del sistema. Me volví loco para averiguar por qué era por eso. Bueno, estábamos en la comunicación no verbal, ¿verdad? Sí. La entrevista de trabajo comienza por el saludo y la entrada al despacho o sala donde se va a desarrollar. Es importante dar la mano con firmeza y decisión para transmitir seguridad. Una apreciación con respecto a lo de las manos. Hay toda una, digamos, una ciencia que se dedica a estudiar los gestos de las personas. Y entonces también han estudiado lo que se denominan los saludos. ¿Vale? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado de que hay básicamente 2 tipos de saludos. Uno que es que una persona te lo da y parece que te está dando una especie de calamar, porque parece que te tiene miedo, parece que casi no te da la mano, la nota fofa, no sé qué. Y después hay otras personas que cuando te la dan, tú notas que parece que te están, parece, como digo yo, una mano Terminator, porque vamos, te la agarra bien y vamos. Que no parate que cruje. Vale, y después, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que hay veces en que hay personas que, después esa es otra cosa, también la mano sudada. Pero después, por ejemplo, hay veces que no sé si se han dado cuenta de que, por ejemplo, cuando dan la mano, hay gente que tiende a darlo por encima de ti, hay otras personas que tienden a darlo de abajo hacia arriba y otras personas que tienden a dártelo a la misma altura. Si una persona que tiende a dártelo así, quiere decir que quiere dominar sobre ti, que digamos que ella se considera que tiene el poder y por lo tanto intenta establecer en esa reunión o en esa entrevista pues una posición de poder sobre ti. Mientras que si tú se lo das de abajo hacia arriba, quiere decir que adoptas una postura sumisa, con lo cual básicamente lo que quieres es un poco dejarte dominar, por ejemplo. Eso se ha estudiado de que las personas, después hay otras personas que no sé si se han dado cuenta que te dan la mano y luego te cogen la muñeca al mismo tiempo. Unas veces pasa, ¿no? O otras personas que al mismo tiempo que te dan la mano te dan... ¿No se han fijado? Pues todos esos gestos, por ejemplo, este también es como una especie de gesto de paternalista. Como diciendo, mira, yo tengo el poder aquí y tú eres como una especie de niño, digamos. ¿Vale? Pues entonces hay toda una ciencia que se dedica a estudiar todo este tipo de cosas. Incluso también existe otra ciencia que se llama la proxemia. La proxemia básicamente estudia las interacciones sociales a través de la distancia. Me explico. Ustedes cuando se meten con otras personas que no son muy conocidas en un ascensor no se sienten incómodos y incómodas. ¿Verdad que todo el mundo tiende a mirar para arriba, a ver el numerito del ascensor, a ver si rápidamente pasa para salir? O lo más que llegas a decir es lo del famoso, la excusa siempre del tiempo.
qué mal tiempo ha hecho hoy, o qué calor hace y todas estas cosas. Por ejemplo, vamos a la playa y verdad que si alguien pone nuestra toalla al lado de la nuestra muy pegada, nos sentimos incómodos. Pero sin embargo, a lo mejor si vamos con nuestro novio o con nuestra novia y pone nuestro novio o novia la toalla al lado, ¿verdad que no nos incomoda? Bueno, pues hay una ciencia que se llama la proxemia que nos habla de cómo influye la distancia en las interacciones sociales. Entonces, no es lo mismo la distancia que ustedes tienen como alumnos y alumnas que la distancia que yo tengo que establecer como profesor con respecto a ustedes. Si yo, por ejemplo, me pusiera al lado de ustedes, seguro que se sentirían incómodos, ¿no? Intentarían establecer como una especie de distancia, una distancia social. Mientras que, sin embargo, si ustedes están con su novio o con su novia, o con su mujer o su marido, el que estuvieran muy pegados no provocaría ningún tipo de rechazo. ¿Por qué? Porque es otro tipo de relación social. Entonces, es importante respetar también, por ejemplo, en estas interacciones sociales, como son las entrevistas, las distancias. Saber, pues, si tú tienes que tener más distancia, menos distancia, cómo dar la mano. Después, por ejemplo, hay otra cosa, lo estábamos viendo aquí, que era, por ejemplo, la importancia de la sonrisa. ¿Vale? O la importancia de, por ejemplo, mirar a los ojos. Hay personas, yo no sé si se han dado cuenta algunas veces de que, por ejemplo, miras a una persona y a lo mejor la otra persona tiende a mirar la mirada hacia abajo. ¿Vale? O a lo mejor te la desvías. Y una vez leí que, por lo visto, el lado izquierdo del cerebro es el lado de la creatividad. Por lo tanto, si estás mintiendo y al mismo tiempo miras hacia la izquierda, es probable de que a lo mejor lo que estás diciendo sea una mentira. Por ejemplo. Entonces, Eso lo estudia la policía, dice que lo estudia la policía en Norteamérica, en Estados Unidos. Dice que es toda una ciencia que estudia. Sí, porque como dijimos el otro día, puedes mentir muy fácilmente por la boca, pero tus gestos te delatan mucho mejor y además como hay muchos gestos que no los controlas, pues resulta que al final te acaban delatando. ¿Vale? Bueno, pues vamos a... Por regla general, no se acostumbra a saludar con un beso en el protocolo empresarial, en ningún caso. Si eres una persona nerviosa y te suelen sudar las manos ante una situación de tensión, te recomendamos que lo tengas en cuenta antes de ofrecérsela al entrevistador para saludarlo. Muéstrate cordial, pero tampoco te excedas. No tomes la iniciativa, sino que espera a que el entrevistador te dé indicaciones sobre dónde y cuándo sentarte. Busca una posición cómoda pero correcta, orientado hacia el entrevistador. Ni excesivamente relajada como si estuvieras en tu casa, ni te sientes completamente tenso al borde de la silla. Por ejemplo, ¿por qué creen? Hay personas que cuando, por ejemplo, nos sentimos nerviosos o nerviosas, tendemos a sentarnos en el borde de la silla y no nos tendemos a respaldar hacia atrás. ¿Por qué creen que es? Estás en tensión, pero lo que estás dando a entender es que me quiero marchar rápido. Entonces no me acomodo y no me apoyo en el respaldo de la silla. ¿Por qué? Porque tengo esa tensión, ese temor y quiero salir corriendo. ¿Vale? Por eso cuando si van a una entrevista, obviamente no se pongan en el borde, sino apóyanse en el respaldo, ¿vale? Pero obviamente no adopten tampoco una postura excesivamente relajada, ¿vale? Como anécdota, una vez me encontré un médico en un centro de salud que estaba pasando consulta y resulta que yo fui a verlo porque resulta que había una paciente fuera esperando por él y me lo encuentro con las piernas encima de la mesa y leyendo Lola. Y yo le digo, mire señor, que viene una persona esperando. Me dice, no se preocupe, que espere, que espere. Y digo, joder. Tampoco es recomendable dejarse caer en la silla de golpe. No adoptes posturas que no te beneficien y que solo consiguen mostrar lo nervioso que estás. A ver, ¿recuerdan lo que dijo Enon el otro día de qué significaba los brazos cruzados? Si yo estoy en una entrevista y estoy constantemente así,
¿Vale? ¿De qué síntoma? De defensa. Es decir, inconscientemente nuestro cuerpo lo que hace es proteger la zona torácica. ¿Vale? Entonces, si tú conscientemente estás así, pues cuando estás hablando con alguien quiere decir que no estás relajado, no estás a gusto y que tienes miedo de la situación que está creada. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, ustedes me están hablando y yo estoy así, ¿ustedes qué creen? ¿Qué puede significar eso? Puedo estar pensando en otra cosa o puedo estar evaluando lo que ustedes me están diciendo, pero si, por ejemplo, yo me pongo así, estoy aburrido. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo simplemente el movimiento de una mano, es, por ejemplo, otra cosa que también suelen decir es que cuando vas a decir o estás diciendo una mentira, inconscientemente tendemos a hacer eso así. ¿Por qué? Porque queremos tapar la boca para que, como diciendo, ay, mira, ya que estoy diciendo una mentira, es como una especie de, a ver si no se nota mucho, entonces inconscientemente nos ponemos así. ¿Vale? Intentando tapar un poco la zona bucal, ¿vale? Justamente cuando estamos realizando eso. ¿Vale? Hay toda una ciencia sobre eso. Como yo les dije, no sé si se lo dije el otro día, incluso lo pueden encontrar en internet. Ustedes ponen el lenguaje del cuerpo de Alan Pease, y lo tienen incluso en PDF. Y es un libro que está, bueno, ya se los puse, pero hay uno que se ve incluso las imágenes. Las imágenes de, a ver si aquí está. Las imágenes de, por ejemplo, cuando tú vas a una fiesta, generalmente la posición de los pies identifica si la otra persona está interesada en ti o no. Si pones los pies en la misma dirección que tienes tú, quiere decir que está interesada. Si no, no. Por ejemplo. Sí, habla de todas esas cosas. Después habla del lenguaje de la seducción y todo eso. Y como dice que las mujeres pues utilizan mucho eso para este tema. La verdad que el libro está súper bien. Es súper curioso, ¿no? Bueno, seguimos. Se recomienda apoyar los dos pies en el suelo. Todos tus gestos hablan continuamente de ti en el transcurso de la entrevista. Por eso es tan importante controlar los que muestren aspectos negativos. Por ejemplo, si estamos durante toda la entrevista con los brazos cruzados, expresamos una actitud defensiva o negativa. A la vez, si apretamos los puños, mostramos hostilidad. Procura prestar atención. No te quedes ausente o pensando en otras cosas. Concéntrate. El crecimiento de nuestra empresa ha sido espectacular en los últimos 2 años y se prevé que nuestra producción siga en aumento. Por este motivo estamos haciendo una selección de personal. ¿A través de qué medios se entera usted de nuestra oferta de empleo? La mirada que tiene, ¿qué nos dice? Está un poco huidiza. ¿Sabes por qué es el origen de estar en Babia? Búscale que hay un origen para esa expresión. Vale, por ejemplo, esta pues está un poco como por ahí, pero si yo me pongo así, ¿estoy interesado o no? Incluso, ¿qué estoy haciendo? Exactamente, me estoy ya poniendo hacia adelante, pero además estoy clavando fijamente la mirada. Vale. Entonces, una buena muestra de interés, obviamente, es mirar a los ojos, pero no como estaba haciendo yo, sí, porque intimidas a la gente. Sara. Ay, disculpe, es que tengo tantas cosas en la cabeza. ¿Podría repetirme la pregunta? La mirada también tiene un papel fundamental en la entrevista porque facilita la comunicación. Así que no rehuyas la mirada ni mires al suelo fingiendo molestia. Mira directamente a los ojos, sin que el entrevistador se sienta desafiado o incómodo. Esto beneficiará tu imagen personal.
También recuerda que una sonrisa moderada influirá muy positivamente en el desarrollo de la conversación. Ahora, observa estos tics. Mascar chicle, frotarse las manos, tocarse el pelo continuamente, arrugar la nariz o Eso lo hacen mucho las mujeres. mover excesivamente la boca. Lo de, no sé si se han fijado, hacerse como rulo y hacerse como... Yo, por ejemplo, No pueden hacerlo por nada. yo, por ejemplo, entre comillas, no tengo esa ventaja porque no lo puedo hacer, por eso me hace rulo. También lo hacen los hombres de pelo largo, que los he visto. Sí. Los hombres los hacen también. Yo, por ejemplo, conocí una vez a una persona que cuando resulta que solía ir a su casa cuando era partido de fútbol y era muy forofo del Barcelona, pues el chico se ponía tan nervioso que se ponía a rascarse el pelo mientras... Buenas tardes. No era que tuviera piojos ni nada, sino que se ponía tan nervioso que se ponía a rascarse el pelo. Una cosa que yo decía, techo, pero es que no te has dado cuenta. Dice, es que no controlo. Son parte de esos tics que empiezas a hacerlo y no te das cuenta. Claro, pero tú imagínate que estás en una entrevista y estás nervioso o nerviosa y sin querer pues vas a ponerte así. Toca. Hacer estiramientos de espalda y cuello, aunque sean discretos. Sacar un bolígrafo y chuparlo o mordisquearlo. Jugar con objetos tales como llaves, gafas de sol. En definitiva, evita en lo posible los tics, gestos incorrectos o movimientos exagerados. Solo servirán para delatar que estás nervioso. Por el contrario, unos gestos discretos, como por ejemplo mover tranquilamente las manos al hablar, avivan el interés por la conversación. Una cosa interesante es que podemos utilizar las manos como apoyo a la expresión de lo que estamos diciendo. ¿Vale? Al mismo tiempo controlamos el nerviosismo. Ven como yo, por ejemplo, estoy apoyando lo que estoy diciendo ahora. Al mismo tiempo controlas el nerviosismo, es decir, porque hay veces que no sabes dónde meter las manos o las tienes sudadas, yo qué sé, las quieres mover un poco y entonces pues lo puedes usar como apoyo a lo que quieres decir. Es un buen truco. Fijan la atención a la vez que sirven de apoyo a lo que estamos diciendo. Otra cosa interesante es que si tú te acercas, es decir, cuando tú estás interesado en algo, tiendes siempre un poco a acercarte hacia la persona que te está hablando. ¿Por qué? Porque estás demostrando el ¿qué? Interés. Pero sin embargo, a lo mejor, si no te interesa tanto lo que te están diciendo, tiendes a irte hacia atrás. ¿Vale? Después incluso también suele pasar de que si tú demuestras más interés, generalmente tiendes un poco a ladear la cabeza. ¿Ustedes no han visto nunca un perro? A un perro cuando le dice algo que se pone así, ¿verdad? Se pone con las cabezas aquí y se pone un poco ladeada la cabeza, ¿vale? Pues entonces el ladear un poquito la cabeza demuestra también esa postura un poco de atención, de interés por lo que te están diciendo. ¿Vale? Los pensamientos no son transparentes. Por lo tanto, si sientes miedo o inseguridad sobre ti mismo, eso es algo que solo tú sabrás. Si controlas tus gestos y tu aspecto externo es el correcto, producirás una buena impresión independientemente de tu estado de ánimo. En algunas ocasiones nuestras palabras y nuestra expresión son completamente contradictorias. Sí, estoy muy motivada, ilusionada por este trabajo. Y tengo muchas ganas de aprender. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Yo, por ejemplo... Trata de que cada gesto, cada movimiento que hagas sea preparado y estudiado. En primer lugar, no sonreía. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en atención al cliente en un hospital y a mí me venían los pacientes y las pacientes y yo les sonreía. Y la gente se me quedaba a veces mirando, como diciendo, ¿y este? ¿De qué se estará riendo? O sonriendo. No me reía, me sonreía. Y yo yo siempre era consciente de que la sonrisa beneficia la comunicación entre dos personas. Y si generalmente tú vas a un hospital, por lo general no es porque estés muy allá. Entonces el hecho de alguien que te sonría a lo mejor puede hacer que a lo mejor pues la otra persona se sienta más acogida o más menos estresada. Y entonces yo siempre sonreía a la gente
había gente que se me quedaban mirando y diciendo, y yo decía, seguramente están pensando de que este hombre se está riendo o sonriendo. Pero en fin, siempre era una táctica que seguía. Sé natural. Se trata de que controles los movimientos producidos por los nervios que transmiten inseguridad. Vale. Vamos al transcurso de la entrevista. Y bueno, Carlos, ¿por qué quieres este trabajo? Creo que puedo aportar mucho a la empresa, porque realmente me gusta mucho mi trabajo. Y creo que... También lo vimos ya, ¿no? Laura, ahora no puedo hablar. Sí, te llamo después, que estoy en una entrevista de trabajo. Lo siento. Yo también... Bueno. A ver, una cosa importante que yo creo que siempre tienen que ustedes tener en cuenta cuando están en la entrevista es dos cosas. Uno, haberse informado previamente sobre algo de la propia empresa, ¿vale? Si, por ejemplo, es una empresa de informática, pues, por ejemplo, buscar información en internet, ¿vale? O buscar información en algún lado para saber un poco a lo que se dedica la empresa. Y dos, si te han dicho el puesto de trabajo que es, analiza lo que se denomina el perfil. Es decir, todo puesto de trabajo viene definido porque se tiene que realizar una serie de funciones y tareas. Y en base a esas funciones y tareas, lo que se pide luego es un perfil de la persona que lo tiene que ocupar. Me explico. Si, por ejemplo, es una persona que el puesto es administrativo, pues ¿qué funciones creen que va a tener que hacer? Por ejemplo, coger el teléfono, por ejemplo, pues redactar cartas, por ejemplo, hacer informes, por ejemplo, pues yo qué sé, pues tiene que a lo mejor pues manejar una hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos ustedes le van a pedir a esa persona que va a tener que hacer esas tareas? Piensen. Díganme algún requisito que ustedes le pedirían. Por ejemplo, ¿tendría que tener fluidez de palabra? Pero si tiene que atender al cliente o tiene que atender el teléfono. Y a la hora de redactarlo siempre es bueno porque te ayuda en una cosa y otra. Sí, pero además tendría que, por ejemplo, tener capacidad para escribir, para mecanografiar, ¿vale? Y, por ejemplo, tendría que tener conocimientos de Office, por ejemplo de hojas de cálculo. Vemos como a lo mejor los requisitos o las funciones que tiene que hacer un puesto de trabajo nos van a hacer que nosotros tengamos que pedir una persona de unas determinadas características u otras. Pues entonces, mira, ya tenemos aquí el famoso... Envidia. Dos opciones. ¿Está nerviosa o está preocupada por algo? Algo lo está maquinando. Mira, aquí tenemos los dos los brazos cruzados. Sí. Si nos ponemos a analizar. Ella de mí y yo de ella, lo vamos a tocar más. Yo a un ladito. Bueno, pues entonces, piensen ustedes, por ejemplo, si ustedes fueran se fueran a presentar a un puesto de administrador de redes, ¿qué perfil pedirían? Entonces, analizando eso antes de una entrevista, ustedes pueden, digamos, enfocar lo que ustedes creen que tienen que encaja con ese perfil. ¿Me explico? Si, por ejemplo, están pidiendo una persona que tenga que administrar, pues yo qué sé, yo es que no controlo nada de esto de administrador de sistemas. Yo qué sé, que tenga que tener un mantenimiento de servidores web de Java, yo qué sé. Pues ustedes, ¿qué creen que pedirán? Una persona responsable y un responsable, una persona que sea dinámica o que sea pasiva, una persona que sea proactiva ante los problemas que pueden surgir o que sea reactiva, es decir, que cuando surge el problema es cuando lo tiene que solucionar. Por ejemplo, una persona que tenga conocimientos básicos sobre instalación de redes. Es decir, piensen un poco el perfil que podría tener una persona que tenga que realizar, no solamente en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones, digamos, personales. Personales en el sentido de cómo tiene que ser la persona. Proactiva, reactiva se refiere. Proactivo es una persona que anticipa las cosas que pueden suceder. Y entonces, como anticipa, antes de que sucedan, pues ya, digamos, está intentando poner la solución. Mientras que una persona reactiva es una persona que deja llegar el problema. Y cuando venga, dirá, ya lo solucionaré. Pero claro, si tienes esa postura,
Pues a lo mejor un cliente que tiene ese problema, al cual tú le das ese servicio, está esperando que tú se lo soluciones. Y entonces esa espera que puede llevar a que el cliente se cabree o incluso puedas perder el cliente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en ese tipo de trabajo se buscan más personas proactivas. Si, por ejemplo, tú ves que a lo mejor, pues yo qué sé, el switch que tiene instalado un cliente en una determinada empresa, pues tú crees que de esa capacidad, pues no va a ser capaz de asumir, yo qué sé, el número de conexiones, porque va a haber muchos ordenadores, pues entonces tú tienes lo que tienes que ir, es un poco anticipando eso, e ir diciéndole al cliente, mire, yo he visto, he valorado su instalación y yo creo que en un futuro próximo, si usted quiere establecer tantos nodos de la red para poder trabajar, pues usted va a tener un problema en su switch central. Un poco vas siendo una persona un poco proactiva, más que reactiva. Pues, por ejemplo, eso es una cosa que se valora bastante en los trabajos. Que vayas anticipándote, no vayas, conforme vayan saliendo los problemas, tú los vayas solucionando. Pues ese tipo de cosas es importante de que ustedes, cuando usted le dice, mira, te vamos por ejemplo, si ustedes los contrataran para montar PCs en una línea de montaje, ¿ustedes qué creen? ¿Que la persona que les entrevistaría le gustaría que su perfil fuera de una persona habladora y sociable o de una persona introvertida? Si piensan en el puesto, montador de PC en una línea de montaje. ¿Por qué? No vas a tener que tener relación con nadie más y estarás más centrado en tu trabajo. No solamente eso, a lo mejor tú puedes tener otras personas al lado que están montando también PC, pero para el puesto a ti no te interesa que seas un charlatán, porque si eres un charlatán, eres muy sociable, ¿qué tenderás a hacer? Pues ponerte a hablar con los de al lado. Y entonces vas a desentender tu trabajo y no va a ser tan eficiente. Pues entonces a lo mejor si tú vas a un puesto precisamente para eso, pues a lo mejor la persona va a valorar precisamente eso, que no seas una persona que tenga gran expresividad o tenga grandes ganas de hablar o tenga gran locuacidad. Cosa diferente que puede ser, por ejemplo, si ustedes fueran comerciales de informática. Si eres comercial de informática, en la entrevista de trabajo, ¿cuál es uno de los rasgos que quiere ver el entrevistador en este caso? Gran capacidad y fluidez verbal. Entonces, es una recomendación. Siempre cuando ustedes opten a una oferta y les llamen para hacer la entrevista, primero analicen el puesto. Analicen qué cosas les pueden pedir, pero no solamente requisitos en cuanto a conocimientos, sino en cuanto a requisitos personales del propio puesto de la persona. Y intenten ustedes ver qué es lo que tienen ustedes para que cuando vayan a la entrevista, ustedes realcen esas partes del perfil que ustedes cumplen. ¿Me explico o no? Porque no existe, las personas no podemos cumplir. A ver, es muy raro que las personas cumplamos el perfil de un puesto al 100%. Las empresas pueden pedir lo que quieran. Yo me he encontrado hay muchas ofertas de trabajo, no sé si la han visto, que pide comercial de informática, tienes que ser ingeniero técnico superior en telecomunicaciones, tienes que tener un máster en servidores web de no sé qué, Java, PHP, Apache y no sé qué historia, que aquello parece más un nombre que tú dices, ¿y esto de dónde sale? ¿Quién puso estos nombres? Porque vamos, entre el Java, el Apache, el PHP, el MySQL y no sé cuántas cosas más, y después te dice también, tienes que tener también el nivel alto de inglés. Y además 3 años de experiencia en no sé qué. Y tú dices, ¿y quién cumple esto? Y menor de 25 años, por ejemplo. Entonces tú dices, yo, cuando no es por una cosa, es por otra. A lo mejor tengo la experiencia, pero no tengo la edad. O a lo mejor cumplo la edad y cumplo la experiencia, pero a lo mejor no tengo la titulación. Entonces, pues, tú tienes que adaptarte lo más posible, pero lo que es cierto es que no hay muy pocas veces en que los perfiles se ajustan al 100% a las personas que encuentran. Entonces, por lo general, siempre se suele decir en orientación laboral de que si
cumples aproximadamente el 75% de perfil, mando. Si quieres comenzar con buen pie, asegúrate que has desconectado el móvil. Si te sonara durante la entrevista sería una falta de respeto. Y si contestas la llamada, aún más. Es bueno que pensemos antes de hablar, para hacerlo de manera pausada y tranquila. Tómate tu tiempo para responder. El silencio puede ser útil en la conversación, sin excederte, conservando una cierta fluidez. No interrumpas y espera tu momento para contestar. También es aconsejable prestar atención al volumen de tu voz. Estudié gestión comercial. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? Tengo... Si yo, por ejemplo, ahora estoy hablando en un tono normal, pero si me pongo a decir, ¡hola! ¿Qué tal? Obviamente como que queda un poco mal, pero sí, como estamos aquí, prácticamente no se oye, parece como si la persona también tuviera miedo. Buenas ideas y mucha iniciativa. Es muy importante vocalizar, ¿vale? Porque hay veces que a mí me han pasado que, por ejemplo, hoy me llaman por teléfono y dicen, soy Juana, no sé qué. Digo, a mí me da un poco de vergüenza decirle, mire, ¿me puede repetir? Por eso es importante vocalizar bien. Y también sé algo de idiomas. ¿Cómo? ¿Podría repetirlo? Que sé de idiomas inglés y alemán y un poquito de francés. Por favor, ¿podría hablar un poco más alto? No consigo entenderla bien. El objetivo del volumen es facilitar la comunicación. Hablar demasiado alto puede molestar y demasiado bajo obliga a esforzarse al entrevistador. Lo ideal es para hacerlo entender. Procura variar la entonación, así tu discurso no será monótono y aburrido. Esa es otra cosa importante, variar la entonación. Hay veces yo que como profesor utilizo esa técnica, ¿vale? No siempre utilizar el mismo tono y el mismo volumen. Si, por ejemplo, también hay otra técnica de que, por ejemplo, cuando hay dos personas que están hablando y yo estoy hablando, se supone que es una, entre comillas, una falta de educación. Pues yo lo que hago es quedarme callado. Seguro que cuando pasen a lo mejor 10 o 15 segundos y esas personas no me escuchan a mí, van a callarse también. ¿Por qué? Porque van a decir que aquí pasa algo, ¿no? Entonces es una forma también de llamar la atención. Entonces, los silencios son importantes, vocalizar es importante, ¿vale? Y también de vez en cuando, ven cómo yo hago, de vez en cuando, ¿qué hago? Pues subo o bajo pues el volumen o la entonación de lo que digo. Eso es una forma también de mantener la atención de las personas que me escuchan. Por eso también hay veces, de vez en cuando, que suelto una chorrada para que la gente se ría. ¿Por qué? Porque es una forma también de mantener la atención. ¿Vale? Porque yo les veo a ustedes y entonces pues yo les veo si más o menos por las caritas, pues si la cosa va bien o no va bien. Y si no va bien, pues entonces suelto cualquier patujada. ¿Vale? En cuanto al tono de voz, procura que sea firme, lo cual transmite seguridad, así como la voz temblorosa se asocia con miedo y nervios. Entonces, ¿cómo definen una voz firme? ¿Ustedes creen que la voz de ustedes es firme? No siempre. ¿Eh? Depende del ánimo. O de lo convencido que estás de lo que estás hablando. Ahí vamos. Si estás bien convencido de lo que estás diciendo, ¿vale? Tu voz va a sonar más segura y más firme que en otra persona que no lo tenga tan claro, ¿vale? Y si además lo apoyas con los gestos, pues más reafirmas y más realzas esa sensación de seguridad que quieres dar, o esa sensación de que estás convencido de lo que dices. ¿Tienes ilusión por empezar a trabajar? Bueno, sí, tengo muchas ganas de aprender. ¿Te gustaría trabajar individualmente o en equipo? Bueno, ¿Recuerdas las me gustaría coletillas? trabajar más en equipo. Bueno. Evita titubear o hacer siempre la misma entrada de frase. No uses frases hechas, refranes o palabras que no sepas utilizar adecuadamente. Debido a la idiosincrasia que me caracteriza,
Suelo ser del tipo de persona que se adapta muy bien a todas las situaciones. Normalmente tengo una buena simbiosis con mis compañeros de trabajo. Escucha atentamente. Si el entrevistador habla mucho, es señal de que está interesado en ti y quiere comunicar. Un leve gesto de asentimiento por tu parte será muy positivo para la comunicación. Ahora vamos a hablar del espacio. La mesa es un terreno que pertenece al entrevistador. No lo sobrecargues con todo lo que lleves. Ya lo vimos también, lo de la famosa maleta. Buenos días. ¿Le importaría? Recuerden que la mesa del entrevistador es espacio del entrevistador. ¿Vale? Entonces, si tú estás poniendo cosas o te apoyas en la mesa del entrevistador, generalmente lo que estás un poco es invadiendo su espacio. Y entonces el entrevistador se puede sentir agredido, amenazado. No físicamente, pero sí desde el punto de vista de que todas las personas tenemos lo que se denomina un espacio vital. Aproximadamente en las instalaciones sociales, la distancia social suele estar entre 1,5 metros más o menos. ¿Vale? Luego está la distancia pública, que es más grande, y luego está la distancia íntima, que es la más cercana. Es decir, que ahí solamente pues dejamos entrar, pues yo qué sé, pues a nuestras parejas, novios, novias o a lo mejor familiares muy cercanos. No es lo mismo, por ejemplo, la distancia que tenemos con nuestro hijo o hija o hermano o hermana, que a lo mejor la distancia que tenemos a lo mejor con nuestros tíos o con primos. Depende también, a lo mejor tenemos primos muy cercanos, pero generalmente no es la misma distancia. ¿Vale? Pues siempre es importante respetar estos espacios vitales que nadie vemos, pero que generalmente las personas tendemos a tener. A los documentos que te pueden hacer falta, así como el bloc de notas y las copias del currículum. Si comenta tu currículum, procura no caer en el error de contestarle palabra por palabra todo lo que pone en él. Intenta añadir alguna información complementaria que sea de interés para el entrevistador. A ver, una cosa importante es que el currículum, por lo general, no se debe tener por lo general más de dos hojas. Lo que pasa es que hay veces en que a lo mejor hay personas, yo por ejemplo el mío que tengo, pues al final salen 3. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas que al final pues se me excede un poco. Entonces hay 2 trucos para digamos un poco soslayar eso. Uno, personalizar el currículum. Es decir, en función de la oferta, pues elegir qué titulaciones o qué experiencias podemos poner para encajar en ese currículum. Opción 2, hacerlo más escueto. De forma que, por ejemplo, la experiencia no hay que ponerle como una especie de Biblia de todo lo que has hecho en el currículum, sino con 1 o 2 líneas por experiencia es suficiente. Luego, cuando tú llegas a la entrevista, es cuando tú le vas a recalcar todas las funciones, todas las tareas y todas aquellas cosas que hiciste en esos puestos de trabajo que apoyan y reafirman el que tú eres el candidato ideal para este puesto de trabajo. Y ahí es donde tú tienes que saber venderte y ahí es donde tú tienes que la palabrería, ¿vale? Para tú, digamos, explicar esa situación, esas cosas. Es decir, un currículum no tiene que ser como una Biblia en pasta, tiene que ser como unas cosas muy detalladas, muy escuetas. Si tenéis problemas a la hora de realizar un currículum, me lo decís y dedicamos un día a eso. O, por ejemplo, saber redactar una carta de presentación. Porque una carta de presentación es fácil, lo que pasa es que hay muchas veces en que nos cuesta redactar las cosas, porque tenemos que condensar muchas ideas en poco espacio. Entonces, si tenéis algún problema con eso, pues me lo decís y dedicamos pues una clase o media clase pues a eso. ¿Sí? ¿No? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no o que sí? Sí. ¿Que sí? Vale, pues dedicamos, la semana que viene tenemos el famoso examen parcial. ¿Se lo vamos a hacer en clase? Okay. ¿Dónde quieren hacerlo ustedes? ¿Aquí o en casa? Pues si nos pregunta, yo en casa. ¿No? Si a mí me pregunta. Pero bueno, no sé. En caso de que... ¿En casa? Pues nada, pues será de 6 a 8. Entonces, y después vais a venir aquí luego a clase. ¿Qué es SRD? Ah, ¿qué hacemos ese mes? ¿Qué es ese? La primera clase, como va a ser de 6 a 8, luego de 8 a 10 habría que venir a clase. Ah, no sé.
Hacemos casualmente, porque como venimos a clase y tenemos que empatar. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay más que tengo por ahí. No, no te pasa. Pues se lo digo porque... Si no puedo, pues no van a una clase. De todas formas, se puede abrir en online y se puede venir y no aquí, el que no en casa. Vamos a ver, yo les digo cómo va a ser. El examen va a ser muy... A ver, yo lo hago así, es decir, yo no, por lo general no hago test. Bueno, a lo mejor aquí, por ejemplo, les hago un test. Pero yo lo que hago, yo por ejemplo, mira, aprovecho y lo abro ahora. Por ejemplo, este va a ser el examen que les voy a entregar ahora personalmente a las personas que están en la aula 7 de una otra asignatura de Administración y Finanzas que es Gestión de Recursos Humanos. Pues yo les pongo esto, un PDF, en el que aquí aparece pues lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en este examen es resolver 2 supuestos prácticos. ¿Vale? Y luego hay un buzón mono en el cual pues ustedes me harán sus respuestas a lo que yo les pregunto. Por ejemplo, si es un examen test, aquí te pongo las preguntas con las respuestas. Y ustedes me hacen un Word, me abren un Word y me pone el nombre y apellido de la persona y me pone la 1A, la 2B, la 3C y luego me lo suben al buzón susodicho y ya está. No hay mayor problema que estemos presentes o no, porque sabemos que a las 6 tenemos que... El que está aquí lo hace directamente en el ordenador y lo sube, el que está en casa lo sube. Sí. Pero si no cuadra que... Y que va a ser teórico, también vas a hacer eso, una parte teórica y otra práctica. No, por lo general va... Todavía no lo he hecho. Si te soy sincera, todavía no lo he puesto. Pero generalmente será yo cogeré los temas que tenemos abiertos, que son el 1, el 2 y el 3, y de ahí sacaré las preguntas. La teórica, más bien. Sí. A lo mejor lo que te puedo poner como práctico puede ser, en función del convenio colectivo que usted tiene en el tema 1, lea el artículo 17 y responda pues, a una de las 3 respuestas que ponéis. Por ejemplo, cosas así. O sea, entonces podemos consultar lo que... Sí. Los manuales de ellos, se puede consultar. Sí, hombre, esa es la ventaja que tiene de hacerlo en casa. Pero si es que no está casa también. Pero aquí también lo podemos consultar, ¿o no? Hombre, el problema es que en el examen final presencial no lo vas a poder consultar. Pero los parciales van a cesarlo y después venir... Sí, vale, yo les dejo que ustedes lo puedan consultar. Hombre, si nos pone el BOE no sé qué, en el final vamos, lo llevamos cruz. Pues esperen un momentito que voy de paso, voy a abrir ya esto. Hombre, obviamente yo no les voy a pedir que ustedes se sepan la Constitución de memoria. No, o eso, los estatutos O el Estatuto de los Trabajadores, pero a mí lo que sí me interesa, por ejemplo, aquí, mire, para que vean un poco, coño, ya tengo 2 nuevos mensajes. Ya está diciendo el examen del examen. Exacto, ya lo veo venir. Ese más despistado, más por el examen. Dale el examen. Vale. A ver, por ejemplo, mire. Esto, por ejemplo, las preguntas que les he puesto a la gente de GTH, de Gestión de Recursos Humanos, también se las podría hacer a ustedes. Vamos a ponerlo en Student para verificar que realmente lo pueden ver los estudiantes. A ver. Sí, ahí está. Miren, por ejemplo. Una trabajadora llamada doña Ana Montes García con DNI 45555555 va a ser contratada en la empresa La Vaca Feliz S.A. Cita en Las Palmas de Gran Canaria. Dice, el gerente de la misma le dice en la entrevista de selección que dado que la legislación laboral lo permite, le va a hacer un contrato en práctica, estando ambas partes de acuerdo en la realización del mismo y en las condiciones y características del trabajo que se va a desarrollar. Sin embargo, el día que comienza la relación laboral, día 22 de octubre de 2013, a la trabajadora se le dice que no se va a formalizar el contrato por escrito, ya que el Estatuto de los Trabajadores permite establecer contratos de forma verbal o escrita, teniendo ambas formas de realizarlo la misma validez legal. Eso también ustedes lo tienen en los apuntes, lo del contrato. Usted como asesor en materia laboral, ¿qué tendría que argumentar a esto? ¿Ve algo mal o todo está bien? ¿Se está incumpliendo algún precepto legal? Argumente sus razonamientos con un artículo del Estatuto de los Trabajadores explicándolo.
pues entonces ustedes tendrán que ir al Estatuto de los Trabajadores y ver forma del contrato. Y entonces verían que ahí ustedes tienen que hacer una actividad que es ver las modalidades de contratación, ¿no? Pues hay una modalidad de contratación que es el contrato en prácticas, que dice que específicamente esta modalidad en concreto, la de contrato en prácticas y otras más, no se puede formalizar verbalmente. Tiene que ser obligatoriamente por escrito. Pues, por ejemplo, eso es lo que yo les estoy pidiendo a mis alumnos de arriba en esta... Y entonces, pues les estoy diciendo, váyanse al Estatuto de los Trabajadores y díganme en qué artículo se ve eso, que es, si no recuerdo mal, el 8.4. Entonces, por ejemplo, yo no les estoy pidiendo que se lo sepan de memoria, pero les estoy pidiendo que lo sepan buscar y que me digan dónde es. Entonces me están demostrando de que, bueno, que al menos saben que existe el Estatuto de los Trabajadores y lo saben al menos leer. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, seguramente pues no se lo voy a poner así, le voy a poner las preguntas test y ya está, pero les puedo poner de los siguientes contratos, tipos de contratos, ¿cuál de ellos no se aplica a la forma escrita? Indefinido a tiempo completo, de práctica o de relevo. Ustedes me tienen que tachar, por ejemplo. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Bueno. A ver, seguimos. Vamos a terminar con esto. No debe extrañarte ni molestarte que el entrevistador te haga preguntas personales, dentro de unos límites. El entrevistador quiere conocer tu situación. Por ello te preguntará por tu estado civil, si tienes hijos o si piensas tenerlos. Por último, no olvides tu objetivo principal, que es convencer. Por ejemplo, otra cosa que siempre, con respecto a las preguntas estas capciosas, es que tienen que pensar de que siempre tienen que darle la vuelta a la tortilla. Es decir, si a ti te preguntan que si tú tienes hijos, la pregunta puede ir por dos lados. Si te preguntan es por qué tienes hijos, pueden preguntártelo para un poco pensar y decir, mira, si esta persona tiene hijos, a lo mejor me va a poner problemas, porque me va a decir, pues mira, pues no puedo llegar a tal hora porque tengo hijos y yo tengo que llevar al colegio. O bien, pues los tengo que llevar al médico, etcétera, etcétera. Pero tú, antes de eso, tú lo que tienes que argumentar y hacerle ver al entrevistador un poco la ventaja que tiene el hecho de tú tener hijos. Y es que, por ejemplo, desde un punto de vista personal, tú eres una persona mucho más responsable de otra persona que no puede tener hijos, que no tenga hijos. ¿Me explico? Entonces siempre intenten, cuando te preguntan este tipo de circunstancias personales, si por ejemplo eres una persona que para el perfil del puesto, uno de los requisitos que te dicen es que vas a tener que mucho viajar, ¿qué va a ser mejor? ¿Que seas soltero o que seas casado y con hijos? Por ejemplo, en este caso, soltero. ¿Por qué? Porque si tienes que viajar mucho, vale, la movilidad que te va a pedir el puesto, pues va a hacer que a lo mejor no lo puedas compatibilizar muy bien con tu trabajo. Pero si los tienes, tú le puedes decir, mire, sí, yo tengo 2 hijos, pero es que resulta que mi mujer se encarga de todas las cuestiones relativas pues, a llevar a los niños al colegio, de llevarlos al médico, con lo cual, si usted me pide para este trabajo que yo voy a tener que viajar frecuentemente, el hecho de tener hijos no supone un problema ni un hándicap para mí. Entonces tú lo que estás intentando es un aspecto negativo concretamente para este puesto, le estás dando la vuelta y le estás haciendo ver al entrevistador de que eso no es negativo. Puede ser, es decir, le quitas la negatividad o incluso lo puedes hacer ver de que es una cosa positiva. ¿Me explico o no? Entonces, ustedes siempre tienen que venderse, tienen que argumentar y tienen que tratar de, como digo yo, ponérselo lo más fácil posible a la hora de elegirte a ti para el puesto. Vale. Hola. Ser el entrevistador de tus ganas de trabajar y de que eres el candidato más indicado para el puesto, resaltando tus cualidades y evidenciando tu deseo de superarte. A ver, una cosa importante es que no hay persona perfecta al 100%. No hay persona que tenga todo virtudes
O sea, que tenga todos los defectos. Con lo cual, si ustedes le preguntan qué cosas buenas y cosas no buenas tiene, pues tú se las comentas, pero lo que siempre tienes que argumentar es que esas cosas menos positivas no suponen un qué. Un problema para el puesto que te están pidiendo. Vale. Vamos a ver la finalización. Dice, información mínima que necesita el entrevistador para valorar. Disponibilidad horaria y capacidad de incorporación inmediata. Cualidades, ¿lo ven ahí? Cualidades personales, grado de madurez y equilibrio personal que tienes tú. Información mínima que deberá tener claro el candidato hasta finalizar la entrevista. No hay una estrategia infalible para superar una entrevista de trabajo. Ni tampoco podemos darte pautas estrictas de comportamiento, dado que cada persona es distinta. Además, cada entrevista depende del puesto que se ofrece. Lo que sí está claro es que a partir de ahora tendrás mucha más información sobre esta prueba crucial. Así, cuando te veas en alguna situación parecida a las que hemos vivido en este vídeo, sin duda sabrás afrontarla mucho mejor. Si no logras algún puesto al que te presentes como candidato, no te desanimes. Analiza y asimila de forma constructiva tus errores para superarte a ti mismo, no para desarrollar. Si adaptas tus objetivos laborales a tus posibilidades, si te adaptas al mercado laboral y vas con una actitud positiva y optimista, no lo dudes, lo vas a conseguir. A todos aquellos que se adentran en el mercado laboral, mucha suerte y ánimo. Bueno, pues ya como son las 7, lo que vamos a hacer ahora es ver esto de los proyectos de empresa, que me pidió Javier que les fuera dando una idea para que ustedes puedan ir haciendo lo que tienen que hacer y presentar. Entonces, como hay una parte que es más que nada cuestiones de un poco más de empresa, pues yo les he puesto esto. A ver, si ustedes ven en el tema 3, les he puesto aquí donde pone artículos y enlaces de interés, 1, 2, 3, 4 y 5 PDF, ¿vale? Entonces, uno es una guía de realización de un proyecto. Vamos a abrirlo. Una guía es como una especie... A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe un modelo de proyecto de empresa que digamos que sea único o estándar, ¿vale? Existen muchas maneras y muchos modelos de cómo hacerlo, ¿vale? Ahí. Lo que sí podemos ir cogiendo es una serie de puntos que más o menos, en todos los proyectos de empresa se suelen repetir, ¿vale? Entonces, por eso yo les he puesto esta guía que contiene toda una serie de puntos, ¿vale? Pero que luego, por ejemplo, ustedes lo van a tener que adaptar a su idea en concreto de proyecto de empresa, que yo todavía no sé cuál es su idea. O sea, voy a intentar otra vez encender esto. Vale, pero antes de esto, vale, yo lo que les he puesto unos ejemplos. Hay algunos que son muy sencillitos y otros son un poco más mega complicados. ¿Te gusta pasar Kitty?
Bueno, pues vamos a ver, estos proyectos de empresa son proyectos de empresa reales que han hecho estudiantes de institutos. Incluso uno de ellos, el de la empresa de contenedores, se ganó un premio, ¿vale? Pero vamos a empezar con el más sencillo, que es el de la empresa Mikiti, ¿vale? Ahora veremos cuál es la razón por la que le pusieron el nombre de Mikiti, ¿vale? Esto simplemente es un proyecto de empresa que es de una alumna real que presentó este proyecto. Me parece que estaba estudiando en el Pere Galdós, ¿vale? Y entonces tenía que hacer un proyecto de empresa. Y entonces, a ver, lo que tienen que tener claro es que todo proyecto de empresa empieza por una idea de negocio, ¿vale? Entonces, toda idea empieza detectando, pues, una necesidad, por ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros vivimos, por ejemplo, en la aldea de San Nicolás, y en la aldea de San Nicolás hay muchos niños, y resulta que los padres no pueden hacerse cargo de esos niños, porque resulta que todos trabajan, ¿cuál podría ser una buena idea de negocio ahí? Por ejemplo, una guardería, ¿vale? Entonces, las ideas suelen surgir de muchas maneras. Por ejemplo, el Chupa Chup, ¿saben por qué surgió? Porque resulta que antes existían los caramelos, pero resulta que cuando las personas abrían los caramelos se quedaban con todos los dedos pegados en el caramelo. O cuando te los chupabas, pues si lo sacabas, pues te quedabas con todos los dedos pegados. Entonces a una persona no se le ocurre una cosa tan simple como meterle un palo al caramelo y de ahí surgió el Chupa Chup. Pues fíjense, una chorrada como esa ha hecho... Ay, perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya te oigo. Sí, que estoy aquí abajo en el aula 3. Claro que estoy dando clase. Sí, no hay problema. El examen y el buzón ya lo tienen abierto. Vale, no hay problema. Vale, no hay problema. Espera un momentito entonces. Espera, que le voy a cambiar entonces el buzón de ahora. Vale, yo se lo cambio para que lo puedan entregar un poquito más tarde, ¿vale? Vale, ok. Yo estoy aquí abajo. Si tienes algún problema, pues yo estoy aquí abajo en la aula 3, ¿vale? Sí. Vale, venga. Hasta luego. ¿Qué pasó? Ya las he dejado 2 minutos y ya se me han revolucionado todo. Estamos trabajando sobre el proyecto. Sí. Ya tenemos la idea. ¿Ya tienen la idea? Sí. Vale. Pues entonces, en primer lugar, tienen que tener una idea. Pero eso no quiere decir que a lo mejor la idea, ustedes piensen que es buena, pero después tienen que analizar lo que se denomina analizar el mercado y el entorno. Y a lo mejor, después de analizar el mercado y el entorno, pues resulta que esa idea no era tan factible como pensábamos. Vale, pero un momentito que voy a cambiar. Simplemente me estaba diciendo que querían que le alargara un poco el buzón, la entrega del buzón. A ver, era para modificar aquí, actualizar. Entonces, ahora les voy a poner un esquema que yo les recomiendo que sigan a la hora de hacer todos estos pasos. 8:15, venga, vamos a poner los 8:30. A mí no me hagan caso y me pongo a hablar a veces yo solo. ¿Cuánto tiempo no das para el examen, Marcelo? Otro día. No, el problema es de que ahora Jefatura de Estudios me está diciendo que no puedo decir que si yo digo que es de 6 a 8, es de 6 a 8. No puedo, por ejemplo, venga alguien diciendo, mira, es que trabajo y resulta que no puedo hacerlo antes de las 12. Pues mira, pues lo siento, pero lo tengo que cerrar. Entonces, pues ya te presentarás de esa parte pues en el examen final en todo caso. Vale. No es porque yo quiera, sino porque me lo imponen. Vale, entonces, mire. A ver, mire. Esto no se los he puesto, pero si quieren se los pongo este esquema. A ver, aquí es como una especie de... Esto es como una especie de
los famosos algoritmos que tienen que ver con todo cuadraditos y todo esto en informática, pues esto es algo parecido. Entonces, la primera parte que ustedes tienen que empezar es delimitar la idea empresarial, que es la fase 1. ¿Qué es lo que yo creo que puede ser la génesis de mi idea de negocio? ¿Vale? Y una cosa importante que siempre tienen también que tener en cuenta es qué factor diferenciador voy a tener en esa idea que puede hacer que esa idea sea factible con respecto a otro o a otra. Es decir, toda idea de negocio tiene que tener algo que la diferencie de los demás. Porque, por ejemplo, si alguien me dice, mira, voy a montar un bar, ¿qué me diferencia eso de los restos de los bares? Pues nada. Entonces, si hay muchos bares, yo creo que eso no va a tener mucha posibilidad de éxito. Pero sí, claro, pero ahí es donde viene luego el estudio del entorno. Vale, primero es la idea. Vale, yo quiero montar un bar porque resulta que yo tengo mucha experiencia en bares. Vale, pues, vale, en principio puede servir, pero luego cuando veamos el entorno y analicemos otras cosas podemos ver si eso es factible o no. Pero si tú vas a montar un bar, como los de toda la vida, pues no, a lo mejor no tienes muchas oportunidades de éxito. ¿Vale? Entonces siempre vamos a tener que intentar, por ejemplo, que nuestra idea tenga algún factor diferenciador con respecto a los demás. Por ejemplo, si alguien quiere poner, por ejemplo, una ludoteca, ¿saben lo que es una ludoteca? Es como una especie de guardería, pero no es exactamente eso, ¿vale? Es muchas veces que los padres llevan a los niños allí, hacen actividades. Pues, por ejemplo, además que sea de ludoteca, pues que tenga una parte, una habitación dedicada, por ejemplo, a dar clases de primaria. ¿Vale? Entonces, si el resto de las ludotecas no hacen eso, pues entonces que yo estoy intentando diferenciarme a través de un servicio extra o a través de algo añadido con respecto a la competencia. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías, digamos que entre comillas, ustedes lo tienen un poco más fácil, porque constantemente ¿qué están saliendo? Nuevas cosas, ¿vale? Entonces yo qué sé, por ejemplo, arriba en la clase que yo tengo en tercero, que tienen también una asignatura esta de proyecto empresarial, hay un chico que hizo no sé qué de informática, tiene un ciclo superior. Y me dice que iba a hacer un negocio de venta de ordenadores, reparación de ordenadores, y yo pensé, mira, a usted, si por ejemplo ahora mismo todo lo que está en auge es las tabletas, los iPods y todo esto de la cuestión de los Android, que yo todavía no controlo lo que es lo del Android, que por esto es un sistema operativo para móviles, ¿por qué no además de venta y reparación de ordenadores ofreces también, por ejemplo, reparación de tablets, por ejemplo? Es añadir algo. O por ejemplo, una vez una idea de negocio que era poner un parquímetro. Pues resulta que el añadido extra es que, por ejemplo, pudieras pagar el parquímetro con el móvil. Algo nuevo, por lo visto. Puedes acercar el móvil y automáticamente se engancha el móvil con el parquímetro y se enganchan ahí, internet o lo que sea, y raca. Entonces, pues pensar en alguna cosa, es decir, o algún producto o algún servicio que ustedes puedan ofrecer en esa idea de negocio. ¿Me explico o no? Entonces, en el ámbito de las tecnologías, por ejemplo, esta mañana estaba trabajando en otro lado por la mañana y resulta que, donde estoy, pues resulta que necesitaba instalar lo que se llaman los plugins para el Java, porque resulta que tenía que entrar en una aplicación que resulta que me pedían unos plugins y resulta que no los podía instalar. Pues resulta que llamé al chico y el chico, por asistencia remota, se conecta, me empezó ahí a maniobrar ahí con el ratón y me dice, luego te hablo por el chat. Y yo digo, ¿eh? ¿El chat? ¿Qué dices de chat? No sé qué. Y de repente veo ahí una pantalla y estoy hablándome. Ah, este era el chat famoso. Y yo digo, ¿y esto dónde lo ha sacado? Es decir, que yo no lo conozco, pero que hay un montón de cosas nuevas en el ámbito de las tecnologías que ustedes, cuando inicien su idea de negocio, pues yo creo que ustedes deben establecer esa diferenciación. Por ejemplo, me parece que he oído por la radio, por la televisión, que ahora hay una cosa que se llama telecostura o algo así. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un problema se te ha roto algún tipo de prenda o algo de eso y la quieres reparar o coser, pues resulta que hay personas que te lo van a buscar a casa
te lo recogen, te lo reparan o te lo cosen y te lo devuelven. Por ejemplo, ¿tú qué estás añadiendo ahí como efecto diferenciador? Que el cliente o el usuario no tiene que ir al local, sino que ya el local, bueno, el local no, la gente del negocio viene hacia ti. Entonces, si por ejemplo no tienes tiempo, no tienes la posibilidad de ir al sitio para tú poder que te lo reparen o te lo cosan, pues es que esto es como la famosa, si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo era? La montaña va a Mahoma, ¿vale? Pues entonces, ¿ustedes tienen bien delimitada la idea? ¿Tienen bien delimitado el factor diferenciador que ustedes aportarían al mercado? Sí. Vale, pues entonces, yo les aconsejo, Bueno, por lo menos yo sí lo tengo. así me gusta, esa seguridad en las cosas. Pues entonces yo les recomiendo una cosa tan simple como para empezar su proyecto de empresa, coger un papel en blanco y empiecen a plasmar lo que quieren hacer. Y cuanto más detallada y delimitada sea la idea, mejor. Pues, ¿ustedes lo van a hacer en un grupo solo? Sí. Pues entonces, lo mejor es que empiecen a escribir, delimitando la idea. Pues, paso 1, ¿qué van a tener que hacer? Delimiten bien la idea. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Vale? Cuando yo tenga bien claro la fase 1, que es delimitar la idea, hay otra subfase dentro de la fase 1 que es el análisis interno. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Very well, Fandango, muy bien. Sí. Te pones aquí y me das la casi tú a mí, porque vamos. Es decir, yo que por ejemplo quiero montar un bar, pero resulta que yo a lo mejor yo no sé nada de bares. A mí me encantan los bares, pero yo no tengo ni idea. Tengo a lo mejor pasta. Me encantan los bares, yo por ejemplo. Eso es un buen principio también. A ver, yo por ejemplo, a mí me encantan los aviones. Me encantan los aviones. Incluso me hice un curso no. Tengo el certificado de formación básica para reparar aviones, por ejemplo, de motor de turbina. Por ejemplo, yo por ejemplo estuve en prácticas en Iberia. O por ejemplo también tengo el certificado de formación básica de técnico de mantenimiento en helicópteros de motor de turbina. Entonces, a mí me encanta ese tema. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, vamos a montar una empresa o bien de mantenimiento de avionetas, o bien pues tener, por ejemplo, pues una avioneta para hacer un negocio de vuelos turísticos. Por ejemplo, allá abajo, ¿saben el aeródromo este donde está el Aeroclub? Sí. Pues allí hay por lo menos cuando yo estuve haciendo las prácticas en el Aeroclub, pues me parece que hace ya 2 años, tuve un verano, pues resulta que allí había un señor alemán, un chico alemán, con un chico español que tenían montado una empresa de vuelos turísticos en helicóptero. Y entonces tenían un pequeño helicóptero que habían traído por lo visto de Alemania. Y entonces, pues allí venían los extranjeros y extranjeras y se subían, y me parece que les cobraba 65 euros por vuelo. Eran 20 minutos. Yo me acuerdo que me invitaron a hacer un vuelo con ellos y te pasaban por todo Maspalomas, todo Puerto Rico, luego volvían por toda la playa de Maspalomas, San Agustín, y luego volvíamos al aeródromo. Yo te digo, 20-25 minutos, 65 euros me parece que era por vuelo. Y yo encantado, ¿vale? Y entonces de eso pues sacaron una idea y con eso pues están haciendo un negocio. Entonces, si yo por ejemplo quiero montar un bar pero no tengo ni idea de bares, pues obviamente a lo mejor yo tengo el dinero, me voy a tener que buscar a alguna persona o bien formarme previamente para poder llevar a cabo eso, ¿vale? O a lo mejor tengo formación pero no tengo experiencia. Entonces, por ejemplo, un típico forma en cómo tú te puedes meter en un negocio teniendo pasta, teniendo formación pero no teniendo experiencia, por ejemplo, es metiéndote en una franquicia. Es decir, la franquicia te puede montar todo el negocio, ¿vale? Lo que pasa, es decir, la franquicia también te aporta la imagen corporativa, te aporta sus productos. Lo que pasa es que luego tú vas a tener que vas a tener que empezar aportando lo que se denomina un canon de entrada y luego ir pagando unos royalties,
como un royalty cada X tiempo, pues tú tendrás que pagar a la empresa que ha proporcionado la franquicia. Pero, por ejemplo, tiene como ventaja de una franquicia de que si es una franquicia buena, generalmente tienes el éxito asegurado. Yo, por ejemplo, yo reconozco, me haga culpa. De vez en cuando voy al McDonald's. Yo sé que no tengo que comer comida de esa, no es buena, pero de vez en cuando voy. Yo, por ejemplo, voy a los McDonald's, por ejemplo, el de Siete Palmas, y yo por lo menos por las tardes, mediodías y por las noches yo lo veo siempre lleno. Entonces, sería una buena inversión para una persona que tuviera dinero y no tuviera la experiencia necesaria, por ejemplo, en un sector como la restauración, meterse en ese negocio a través de una marca que le proporcione esa franquicia. Pues podría ser. Después, cuando yo tuviera ya la experiencia en el sector, pues a lo mejor me separo de la franquicia y me monto ya uno por mi cuenta. Por ejemplo, podría ser una buena opción. Yo no sé si en el ámbito tecnológico, en el ámbito de los ordenadores, en el ámbito de informática, pues puede haber algún tipo de marcas que franquician. Hay franquicias, pero son más de venta y reparación de ordenadores. Son las típicas. No recuerdo cómo se llama. Hay unas cuantas que son tiendas de una franquicia y que se dedican a venderte los ordenadores que te dan y a reparar ordenadores. Yo, por ejemplo, sin hacer publicidad, Eso, APP informática. hace muchos años, cuando me fui a comprar mi primer ordenador, mi primer PC, me fui a una tienda VIP. Sí. Y entonces, pues, yo me acuerdo perfectamente que yo le dije, mira, yo quiero este PC, y me saca una ¿Catálogo? No me sacó un catálogo, me sacó una ¿cómo se llama esto? Una lista de varias hojas y me dice, vale, yo te pongo al final de la lista. Sí, porque no tenemos existencias ahora mismo aquí. Digo, bueno, pues resulta que al día siguiente me fui a otra tienda y el día siguiente ya tenía un ordenador más o menos como el que quería. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las tiendas VIP en ese sentido u otras tiendas, pues si tú te quieres meter en ese negocio, a lo mejor por ahí puedes entrar, si no tienes la experiencia. A lo mejor puedes tener conocimiento, a lo mejor no tienes la experiencia, pero tienes un dinero inicial que puedes aportar. ¿Me explico o no? Entonces puede ser una opción, pero lo ideal es aprovechar la sinergia. ¿Saben lo que es la sinergia? ¿Saben el concepto de sinergia? A ver, se lo pongo con un ejemplo bien claro. Una mano. ¿Cómo era lo que decía Terminator? Mira la mano, era ahora. Yo que soy muy cinéfilo. Yo tampoco. A ver, una mano con 5 dedos. Miren aquí. Un dedo. Hago presión sobre la pared, ¿no? Imagínense que esto no fuera una pared, si no fuera, yo qué sé, pues una cosa que fuera blanda. Hago presión. ¿Qué puedo hacer con otro dedo? Y hago presión. ¿Pero qué puedo hacer también? Cojo este dedo, cojo este dedo, cojo este dedo, cojo este dedo y cojo este dedo. ¿Qué hago? Lo transformo en un puño. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿qué haría más presión? Es decir, ¿qué nos daría más resultado a la hora de presionar sobre una cosa blanda? ¿Utilizar cada dedo por separado o utilizar la ventaja que me proporciona el aprovechar la fuerza que me dan juntos los 5 dedos? Pues eso es la sinergia. La sinergia es aprovechar las capacidades que tiene cada uno, cada una, de forma que a la hora de hacer un proyecto común, pues todas esas capacidades se unan y podamos explotarlas de una manera más eficiente. Pues eso es la sinergia, ¿vale? Entonces lo ideal, finalmente cuando se va a hacer un proyecto empresarial, es que se aprovechen las sinergias de diversas personas, ¿vale? Que uno, por ejemplo, aporte el capital, otro aporte los conocimientos, otro aporte la experiencia, y todos juntos que nos permiten hacer pues eso, ¿vale? Pues esto es lo que usted tiene que definir aquí. ¿Qué podemos hacer? Aquí, por ejemplo, también es importante, o sería recomendable que ustedes empezaran haciendo, por ejemplo, un pequeño proyecto, un pequeño presupuesto de inversiones. Es decir, se cogen un Excel, una cosa tan simple como un Excel, y dice, nosotros vamos a montar una empresa que se dedica a dar servicios de servidores. Pues, ¿qué infraestructura vamos a necesitar? Por ejemplo, ¿vamos a necesitar un local? Sí.
¿No lo tenemos? Pues vamos a necesitar un alquiler. Ese alquiler a lo mejor que nos puede costar 300 euros al mes. Seguimos. Vamos a tener que tener un servidor o servidores o un clúster de servidores. ¿Cuántos servidores ustedes van a necesitar? Uno. Servidor. ¿Cuánto costaría en principio? 1.500 euros. Así ya que tenemos dinero, lo vamos a gastar. Luego, si vamos a utilizar un local y vamos a tener un servidor, pues tendremos que tener, por ejemplo, sillas, algún ordenador que no fuera servidor, unas mesas, estanterías y todas aquellas cosas que ustedes creen que necesitan, por ejemplo, si les costara algo, por ejemplo, conexiones, las que sean, ¿vale? Si las tienen que pedir a Telefónica o las tienen que pedir a ONO, pues eso supongo que les costará una serie de, pues, dinero, ¿vale? Pues entonces ustedes lo que tienen que ir haciendo es como una estimación de todas aquellas cosas que van a necesitar para poder poner en marcha el negocio. Por ejemplo, van a necesitar, por ejemplo, suministros. ¿Saben lo que son los suministros? Agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues entonces ustedes, pues, yo les recomiendo que se vayan haciendo un pequeño presupuesto. Pues, es tan simple. ¿Recuerdan lo que les dije que tenemos a San Google? Entonces ponen aquí, comprar sillas, oficina. Yo qué sé, por ejemplo, aunque ya me parece IKEA, sillas de trabajo y sillas para escritorio. ¿Que todo lo de tu casa es IKEA? Entonces, venga, a ver, aquí ya que estamos, ¿cuál vamos a poner? Vamos a coger la más fashion, la más mega guay, esta. Y para nosotros los cogen de la derecha. Yo tengo la secretaria de mano. O cogemos esta para la gente que odiemos. O esta que es muy fácil, por ejemplo. Una súper cómoda para los clientes que vengan, para que se sientan bien y esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo para nosotros, yo cogería por ejemplo esta que tiene ya más... ¿Vale? Entonces, es tan simple como ustedes se vayan metiendo en todas estas páginas de suministradores, de proveedores, posibles proveedores, y ustedes vayan haciendo un pequeño presupuesto de inversión. Y luego, pues, al final nos sumemos todo lo que creemos que vamos a necesitar y entonces, pues, así vamos a saber incluso qué pasta vamos a necesitar y cuánto vamos a tener que pedir. Por ejemplo, sería una forma también buena de que fueran empezando. Pues, por eso yo les digo, cójanse en Word y empiecen a escribir. Y así les van a ir subiendo ideas de cómo van a tener, de cosas que vamos a necesitar. ¿Me explico o no? ¿Sí? A ver. Coño, ¿dónde se fue? Luego, cuando tengamos bien claro el análisis interno y la idea, otro paso que vamos a tener que hacer es analizar el entorno. ¿Qué es analizar el entorno? Es tan simple como ponerse en la calle y decir, vale, nuestra empresa ya hemos definido que queremos ponerla, por ejemplo, en Las Palmas o en Santa Lucía, o en La Aldea, o en Puerto Rico, o en... Vamos a dar, por ejemplo, vamos a tenerla basada en Las Palmas, pero vamos a dar servicio a toda Canarias. Entonces la cuestión es, ¿qué empresas hay similares que ofrecen lo mismo, por ejemplo, en Las Palmas? Pues tenemos que analizar el entorno externo para ver cuáles, digamos, las posibilidades de mercado que hay. Si, por ejemplo, nosotros vemos que en Las Palmas o en La Aldea no hay ninguna empresa que ofrezca esto, pues ahí puede ser interesante. Es decir, el entorno externo nos va a dar una oportunidad. Pero si, por ejemplo, en ese sitio hay otras 20 empresas que ofrecen similares cosas,
no vamos a lo mejor a tener tanta oportunidad como en otros sitios que solamente hay una empresa competidora. ¿Me explico o no? A la hora de analizar el entorno externo también es importante analizar otras cosas. Si, por ejemplo, nosotros vemos que hay una empresa que ofrece parecidas cosas, podemos empezar a analizar de esa empresa externa qué hace. Por ejemplo, ¿qué producto ofrece? Es decir, el producto no siempre tiene que ser una cosa física, puede ser también un servicio. Pero, por ejemplo, un producto puede ser cuál es su tamaño, cuál es su color, cuál es su olor, cuál es el envase en el que va, cuál es su precio, cuál es su peso, ¿vale? Y luego el servicio que nos ofrece puede ser, por ejemplo, cuándo nos los ofrece, durante cuántos días de la semana nos los ofrece, por ejemplo. Es decir, empezamos a analizar, por ejemplo, el producto o el servicio que nos ofrecen, qué calidad ofrecen, ¿vale? Luego, analizar, por ejemplo, cuáles son las estrategias que usan, por ejemplo, para promocionar ese producto. Es decir, ¿cómo hacemos que los posibles consumidores que van a comprar ese producto o servicio se enteren de ello? Es decir, pone publicidad mediante banners en internet. Por ejemplo, aparece, ¿han oído hablar de los AdWords? Sí, la publicidad que contratas con Google para... Muy bien, exactamente. ¿Y han oído hablar del PageRank? Sí, no. El PageRank es un instrumento que tiene Google, los creadores de Google, que tú pagando te permite poner en la más alta posición cuando tú haces una búsqueda en Google. Por lo general, cuando tú haces una búsqueda en Google, generalmente no miramos más allá de la segunda o tercera página. Generalmente nos quedamos generalmente acabamos buscando en algunas de las primeras entradas que nos da en la selección que nosotros hemos hecho. Entonces, por ejemplo, es importante, si por ejemplo ustedes van a poner una empresa de informática, es que trataran de ponerse en Google con un PageRank lo más alto posible. Pues podemos investigar esa posibilidad de promoción a través de la red. Esa es una vía que, por ejemplo, yo les estoy diciendo y abriendo para que ustedes investiguen. Si ustedes van a poner un negocio informático, a la hora de insertarse en Google, para que las personas que busquen ese tipo de servicios, ustedes sean uno de los primeros que aparezcan en los PageRank de Google. ¿Y cuánto costaría? Pues eso es una forma de promoción. Se van a promocionar mediante cuñas de radio, mediante anuncios en prensa, mediante anuncios en televisión, mediante internet a través de los banners. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto alguna vez que si se meten en la provincia tiene en la página web determinados sitios en que te aparece como una especie de banner que de repente te aparece una publicidad de una empresa. Por ejemplo, ICB se lo hace. Yo se lo he visto alguna vez. ¿Vale? Pues lo van a hacer así. Pues eso es la promoción. Pues entonces analicen cómo se promocionan otras empresas del sector. Pues eso es el análisis externo. Analizar el entorno, analizar el mercado. Analizar el mercado, por ejemplo, es muy difícil entrar en ese sector porque hay muchas barreras de entrada porque, por ejemplo, hay que hacer mucha inversión inicial, por ejemplo. O, por ejemplo, también otra fase del análisis externo es cuáles son los gustos o necesidades que tienen los consumidores. Si tú, por ejemplo, quieres poner un negocio de reparación de tablets o de iPads, tú primero tienes que analizar si hay suficiente mercado y si hay suficientes personas que han comprado o quieren comprar iPods y tablets. Porque a lo mejor resulta que ese producto, ¿han oído hablar del ciclo de vida de un producto? Es decir, los productos, al igual que las personas, nacen, crecen, maduran, se desarrollan y hay veces que generalmente mueren. Por ejemplo, yo por ejemplo me acuerdo perfectamente de usar videocassettes de cinta, la famosa VHS. Pero ahora ya hay VHS, ahora todo por lo general es como mínimo DVD. Pero yo creo que, por ejemplo, el DVD es un producto que actualmente ya no está ya en fase de crecimiento, sino que ya va hacia el declive. Porque yo creo que todavía no ha sido sustituido totalmente, por ejemplo, por el Blu-ray. Pero yo creo que tiene ya los días contados como mecanismo de soporte. Es decir, para la mayoría de las cosas que hacemos. Por ejemplo, el PC, como lo conocemos ahora en torre,
yo creo que ya también está condenado a desaparecer. Porque yo creo que el futuro van a ser las tablets, pienso yo. Es mi apreciación personal. No sé ustedes que saben más que yo, pues a lo mejor me pueden decir cómo puede ir la tendencia. Entonces, los productos evolucionan. Entonces, ustedes tienen que ver también, analizar en qué fase puede estar, es decir, si las ventas de ese producto están altas, si no están altas, si los consumidores ustedes creen que van a seguir consumiendo ese tipo de productos o no, ¿vale? Entonces, es muy interesante ver estadísticas. Entonces, yo no se las he puesto, pero por ejemplo les puedo decir algunas que pueden ser interesantes de que ustedes vean. Por ejemplo, hay una página que se llama el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Este es un instituto dependiente del Estado que solamente nos registra estadísticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran, por ejemplo, aquí una estadística que nos habla sobre la venta de productos electrónicos y ustedes quieren poner un negocio de venta de productos electrónicos, pues eso puede ser un indicador del mercado externo, es decir, del análisis externo, que nos puede decir que puede tener futuro. Entonces yo les recomiendo que para también hacer análisis de externos, ¿vale?, pues se apoyen en algún tipo de estadística, de evolución de los datos de algo. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una guardería, yo, por ejemplo, iría demografía y población, ¿no? Y buscaría, por ejemplo, las estadísticas de la evolución de los nacimientos. Y si yo veo que los nacimientos, en vez de subir, ¿qué hacen? Bajan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tendría negocio a largo plazo viabilidad ese negocio? Pues entonces, apóyense en una estadística. Es decir, cuando vayan a tomar alguna decisión, en base también a montar un negocio, pues yo les recomendaría que usaran algún tipo de estadística. Después también les pongo también, es interesante, por ejemplo, hay un instituto que recoge estadísticas solamente a nivel canario, que es el ISTAC, Instituto Canario de Estadística. Pues entonces también les recomiendo de que lo tengan en cuenta a la hora de a ver si encuentran algún tipo de datos que puedan apoyar su idea de negocio. Venga, aquí que pone estadísticas por tema. Pues por ejemplo yo entraría, por ejemplo, si ustedes van a poner algo de informática, por ejemplo, yo entraría en sector servicios a ver si hay algo, o en ciencia y tecnología, ¿lo vieron? A ver, ¿dónde está? No se me fue. Ay, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, ciencia y tecnología. Pues pincharía aquí. Y aquí, por ejemplo, nos habla de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, o tecnologías de la información y comunicación. Aquí se parece a algo de lo que ustedes estudian, ¿no? Y aquí pone, dice, datos sobre la sociedad de información, cuantificando la implantación y uso de las tecnologías de la información en las empresas, los hogares, la administración pública y los centros educativos no universitarios. Pues yo entraría aquí. Y aquí pone que hay encuestas de tecnologías de información e encuestas sobre la implantación de las tecnologías y ponen datos publicados. Pues yo les recomendaría de que para analizar también el análisis externo, me metería ahí. A ver, el problema que tiene esta asignatura de proyecto empresarial es que es, más que nada, trabajo de ustedes. Yo le puedo dar herramientas, yo le puedo dar pautas, pero quienes tienen que encaminar el camino son ustedes. Entonces, por ejemplo, yo les estoy dando herramientas para que ustedes empiecen a caminar y a indagar. Si ustedes piensan poner un determinado negocio de algo en concreto relacionado con esto, pues yo intentaría buscar algún tipo de estadística que me haga presumir de que puedo apoyarme ahí para pensar de que ese negocio puede tirar para adelante. ¿Me explico? Incluso podríamos apoyarnos en algo de demografía. Si, por ejemplo, es un producto dedicado especialmente, por ejemplo, quien consume más tecnología, por lo general, no siempre, pero, por ejemplo, yo veo a muchos chicos y a muchas chicas jóvenes todo el día con el móvil.
todo el día con la tecnología ahí. Y generalmente las personas jóvenes, últimamente, tienden más a tener interés por todo esto de las tecnologías. Pues buscar, por ejemplo, si hay mucha evolución de gente joven que puede querer ese servicio, por ejemplo. ¿Lo ven complicado? Bueno, que hay muchas cosas, pero por ejemplo lo nuestro no es tanto programas, ¿no? ¿Sabes? Como que ideas hay muchas, ¿no? Con eso también si te pones a ver a gente joven, pero claro, lo nuestro no es tanto de programas, sino entonces más... Entonces, ustedes, una de las cosas que van a tener que tener definida es, en su idea es, ¿a quién me voy a dirigir? Claro, entonces nosotros ¿A qué sector, a qué mercado me quiero dirigir en concreto? Entonces, en base a eso, pues, dedicar pues, mis esfuerzos a la hora de buscar la información. Sí, lo que pasa es que las grandes ya lo tienen todo más instalado y lo bien montado. Hombre, si tú, por ejemplo, van a ofrecer un servicio de hosting, un servicio de guardar mi información de la empresa en un servidor, por ejemplo, o por ejemplo hay empresas que una cosa que también siempre pasa con toda esta informática es que tienen horrores las empresas y también los particulares a las pérdidas de datos. Entonces hay muchas empresas que se dedican a guardar datos y garantizar de que pase lo que pase, los datos no los vas a perder. Por ejemplo, Megaupload, ¿qué era? Básicamente una empresa en que tú pagabas y tú podías subir a la nube y ellos te guardaban en sus servidores la información que tú querías y la tenías como una especie de caja fuerte ahí. Ellos te garantizaban que tú te la podías descargar cuando quisieras. El problema que fue que luego se guardaron contenidos ahí que estaban contenidos con copyright, me parece que era, y vino el FBI y dijo, adiós, muy buena. Pero básicamente para mí era simplemente un servicio de que las personas podían guardar sus datos en la nube de forma segura. A ver, por ejemplo, aquí les he puesto otras páginas, bueno, no las tienen, pero yo les recomiendo que ustedes se la apunten, aunque yo trataré de ponérselas luego en la de ustedes. Por ejemplo, donde pueden obtener información también es en la Cámara de Comercio de Las Palmas, que tiene mucha información, ¿vale? Aquí pone, pues, crear y consolidar, y aquí te pone, pues, mucha información sobre creación de empresas. Después, otra página web donde incluso pueden encontrar, aunque ahora la verdad que en ese sentido estamos de capa caída, que es encontrar subvenciones o apoyos por parte de las administraciones públicas a las empresas, que es ipyme.org, que aquí es donde se publican las subvenciones y programas de ayuda. Luego el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, el famoso ICO. Investiguen por aquí también si pueden encontrar pues, algún tipo de programa de ayuda o programa de subvención en función de cuestiones relacionadas con la tecnología. Luego, ¿qué más les puedo ofrecer por aquí? Otra cosa también que suele pasar es que si ustedes, por ejemplo, hacen un producto o quieren tener, digamos, una imagen de marca, tienen que registrarla. Entonces, para registrarse existe lo que se denomina la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es decir, tú no puedes inventar un logotipo y puedes poner el nombre que tú quieras, porque a lo mejor ese nombre y el logotipo ya está cogido. Entonces, para evitar eso, lo que tienes que hacer es una patente, solicitar una patente o un registro. Entonces, existe esta página web del Ministerio que te da la información de cómo puedes registrarte, cómo es lo que se denomina la propiedad industrial. ¿Vale? Después otro sitio que también... Se supone que lo tiene que hacer toda la empresa, ¿no? Se supone, pero yo te estoy diciendo las cosas que tienes que hacer para crear una empresa. Sí, pero te digo que supuestamente eso lo tendrías que poner en el proyecto, y eso lo tendríamos que poner en un proyecto como gastos o como financiación. Sí, tú lo que tienes que crearte es luego tu imagen corporativa. Eso es otra cosa que se me olvidó y que ya nos queda un cuarto de hora. Eran lo de los ejemplos de proyectos.
A ver, miren. Por ejemplo, yo les he puesto en uno de ellos... Coño, con tantas ventanas abiertas al final me pongo un rollo yo. Se me pasa lo mismo, no sé por qué. A ver. Que al final acabo perdiendo la página de... A ver, por ejemplo, esta. Esto es un hotel rural. Pues ellos se inventaron este logotipo, esta imagen. Entonces, primero lo que tienes que hacer es qué logotipo, imagen corporativa vas a tener, crearla, crearte también un nombre o un nombre comercial y luego pues patentarlo, es decir, registrarlo para que nadie te lo birre. Entonces, pues yo les recomiendo que ustedes, otra de las cosas que van a tener que hacer es crear su imagen corporativa. Y entonces una cosa que también sería bueno es que ustedes pusieran luego en su proyecto de empresa los pasos que hay que hacer para registrar esto. Pues hemos procedido a realizar pues el registro de los patentes y marcas, pues realizando todas estas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos otra, una empresa de frutas. Fry and Mix o Fruit and Mix. Lo bueno es natural. Ese es su eslogan. Porque es una cosa es el eslogan y otra cosa es la imagen corporativa. La imagen corporativa generalmente es un logo. Y luego generalmente para enganchar a la gente se suele hacer algún tipo de frase pegadiza que la gente pues lo recuerde fácilmente y que al mismo tiempo pues lo pueda nombrar mucho. Pues eso es el eslogan. Lo bueno es natural. ¿Eh? Sí, es que es una empresa que se dedica, mire, Frundamix es una empresa creada con el objetivo de introducir un nuevo producto en nuestro país. Los smoothies bajos en calorías o batidos a base de fruta congelada, helado bajo en grasa y alimentos inteligentes. ¿Esa es su idea? Bueno, pues yo las he puesto aquí. Aquí tienen el proyecto completo. ¿Por qué creen que ustedes, que esta, por ejemplo, esta empresa es su idea? Porque, por ejemplo, cada vez más las personas tenemos una concienciación mayor en cuidarnos, sin ser metrosexuales, como se suele decir. Pero la gente, por ejemplo, yo no sé si ustedes están viendo que a mí personalmente, y a veces me fijo en las personas que me encuentro por la calle, supongo que las otras personas también se fijarán en mí, que cada vez las personas están más obesas, ya sea por la alimentación, ya sea por culpa del McDonald's, ya sea por las propias características de los ingredientes, pues las personas cada vez tendemos a pesar más. Entonces, pues a lo mejor pues sería una buena idea pues crear una línea de productos que sean bajos en grasas para personas que quieran adelgazar. Por ejemplo. ¿Me explico o no? ¿Pero por qué han llegado a esa idea? Porque a lo mejor han estado mirando el entorno, han hecho un análisis externo y dicho, mira, bueno, han visto una estadística que las personas cada vez tendemos a tener más peso. Pues vamos a lo mejor tratar de montar eso. Y después, por ejemplo, está esta, que fíjense la idea que original fue, por ejemplo, esto es su logo. Y su eslogan es Hometainer, tu casa a tu precio. Fíjense, es una empresa, una idea de negocio que fue. Dice, Hometainer es una empresa ubicada en Alcalá de Henares cuya actividad consiste en la recuperación de contenedores marítimos de carga, su remodelación y aclimatación de manera que puedan ser usados como viviendas de calidad que se ofrecen en alquiler a estudiantes y personas que por diversas causas prefieren este tipo de vivienda a la convencional. Entonces, ¿por qué porque habrán hecho esta idea? Porque habrán dicho, ¿quién se paga un alquiler en España actualmente con los salarios que tenemos? Pocas personas. Bueno, pocas personas. Un estudiante a lo mejor se puede pagar un alquiler, a lo mejor puede vivir en un piso compartido y todo esto, pero si lo quiere hacer un alquiler solo, pues a lo mejor no puede. O bien personas que, por ejemplo, se han hipotecado y ¿qué ha pasado? Que han perdido su casa. Pues estas personas cogieron, pues si hay un montón de contenedores por ahí que se usan en los muelles y que no se usan,
pues a lo mejor vamos a hacer, por ejemplo, hace unos años, no sé si todavía si estará, que había una empresa que se dedicaba a construir casas rodantes. Sí, como una casa, pero por lo visto tenía ruedas y no te la podías llevar. O por ejemplo, casas prefabricadas de madera. Yo qué sé, a lo mejor tenías un terreno, pero no tienes la casa. Pues a lo mejor me compro la casa prefabricada, lo pongo encima y ya está. Asunto solucionado. Pues esta gente, su idea de negocio fue coger los contenedores que estaban por ahí en mal estado, reciclarlos y utilizarlos como vivienda. Porque detectaron de que mucha gente pues actualmente tiene problemas para acceder a una vivienda convencional. ¿Me entienden o no? ¿Ven las ideas? Pues nada, pues la idea de yo ponerles esto es un poco para irles abriendo un poco las ventanas para que ustedes vayan mirando. Aquí tienen ejemplos, tienen una guía ahí para que ustedes empiecen a caminar. Y entonces yo, por ejemplo, si ustedes quieren, para la semana que viene, yo les pediría, es decir, esto no es una obligación, es decir, esto yo lo estoy haciendo porque me lo pidió Javier, que les ayudara un poquitín. Yo no sé si les estoy ayudando o no. ¿A quién? ¿A Javier o a mí? Ayudado, José. José, no me llames José, no me cambies el nombre. Entonces, yo les pediría que para la semana que viene ustedes, en base a la guía, en base a esos ejemplos y a lo que ustedes quieran aportar, por supuesto, delimiten bien la idea. Háganse un análisis interno que tenemos como fortalezas, es decir, que podemos aportar, qué sinergias tenemos y qué cosas débiles también tenemos. Porque habrá cosas que nos falten para poder montar ese negocio. Eso está ahí, ¿no? No, esto no te lo he puesto, pero si quieren yo se los puedo poner. ¿Vale? Este esquema, que es muy sináptico, muy resumido. Y luego, cuando ya lo tengan más o menos masqueado, pues empiecen a analizar el entorno externo. Por ejemplo, si tú quieres ver cuántas empresas hay parecidas, yo haría una cosa tan simple como irme a la página amarilla, buscar sector informática y ver qué empresas hay y ir, por ejemplo, buscando en internet, pues a qué se pueden dedicar esas empresas de informática, si están ofreciendo lo mismo que nosotros. Ver un poco la evolución de alguna estadística que nos permita apoyar que eso puede tener futuro, por ejemplo. ¿Vale? Pues háganse un análisis externo para la semana que viene, háganse esta primera parte. Y ya luego, pues, la próxima semana, pues, empezaré un poquito a darle pauta de las demás cosas, como el análisis de mercado, el plan de marketing, háganse un pequeño plan de inversión para ver más o menos una estimación de cuánto podría salir en echar a andar el negocio, ¿vale? Para ir ya luego pues con las otras fases. ¿Sí? ¿No? Sí. Y yo ya les digo, cójanse papel en blanco y empiecen a escribir. Y ya luego poco a poco lo vamos puliendo. ¿Vale? Con la información que tienen, con los ejemplos que tienen, léanselos, analícenlos, véanlos, pónganlos del revés, imprímanlos, pásenlos por un detector de mentiras o métanlos en un switch, hagan lo que quieran, pero lo pueden usar, ¿vale? Pues nada, voy abajo a decirle a... No, pero es que hay, por lo visto, parece, al mover la llave, hay como una especie de corte. ¿No hay preguntas? ¿O hay tantas preguntas de que...? Sí, yo creo que son eso, hay muchas preguntas y la semana que viene a lo mejor ya... Ahora sí ya van a poner cosas en el foro, por fin. Y no sabemos cada persona y ya escribimos ya. Ay, que se me fue. Sí, ya lo vamos a hacer. Y ahora después vamos con... Y vamos a ver. Vale.